Pregunto, madres, ¿sería capaz de matar a su hijo que tiene 15 años? ¿Sería capaz de agarrar un cuchillo y descuartizarlo? Ah, no, padre, pero tiene 15 años. Ok, perfecto. ¿Sería capaz de agarrar a su hijo que tiene 5 años, pues no 15, 5, y descuartizarlo? Ah, no, padre, 5 años no. Está bien, está bien. 5 días de nacido. ¿Sería capaz de agarrar al niño 5 días de nacido y descuartizarlo? Pues ese mismo hijo de 15 o de 5 o de 5 días es tan hijo cuando tiene 5 días de engendrado o 5 meses de engendrado. Es tan hijo como el de 15, que si usted no lo mata, llegará a tener 15 o llegará a tener 5 años. De toda manera es su hijo y lo está asesinando. Eres asesina. Conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico, vamos a compartir pues la palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta a un hombre que queda mudo. Y la Biblia dice, ¿por qué Dios lo dejó mudo? En contraposición de una mujer que no queda muda, sino más bien recibe la gracia de Dios, una gracia especial. Verá, vemos al sacerdote Zacarías, hombre de Dios, se le aparece un ángel, le habla un ángel y queda mudo. Vemos a la Virgen María, ustedes ya saben el relato de la Virgen María, se le aparece un ángel y ella no queda muda. Y vamos a comparar los dos textos. En el San Lucas capítulo 1, versículo 20, van a encontrar por qué el sacerdote, siendo un hombre de Dios, queda mudo, no puede hablar. Y vamos a encontrar por qué la Virgen María también se le apareció un ángel y por qué ella no quedó muda. Vamos a ver. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué? Hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren el por qué. Aquí viene el por qué. Atención. Por cuanto no creíste mis palabras. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué quedó mudo? Porque no creyó en la palabra de Dios, que le fue enviado por medio del ángel. Y por eso quedará mudo, por no creer en la palabra de Dios. Repítalo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hoy la Sagrada Escritura dice que usted puede ser una persona muy de Dios. ¿Quién era Zacarías? Un hombre muy de Dios, era un sacerdote y era justo a los ojos de Dios. Pero por el hecho, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el error? El no haber creído en la palabra y quedó mudo. ¿Quién de ustedes quiere quedar mudo? Ninguno. Pues dice la Biblia, si no quieres quedar mudo, cree en la palabra. Y por muchos no creer en la palabra, quedaron mudos, quedan mudos. Ahora miren la actitud de la Virgen María. Lucas 1:38. A ella también se le aparece el ángel. A ella también le habla el ángel. Pero escuche la reacción de la Virgen María ante las palabras del ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo
conforme a tu palabra. Creyó en la palabra. El versículo 45 lo expresa de esta manera, el 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho en parte del Señor. Entonces aquel no fue bienaventurado, aquel quedó mudo por no haber creído en la palabra. Pero ahora María, ella sí cree en la palabra. Y es bienaventurada tú porque has creído que se cumplirá todo lo que el Señor le ha dicho. Hermanos, que el Evangelio de Dios hoy nos dice, a usted y a mí, ¿han decidido creer en mi palabra? Serán bienaventurados como la Virgen María, que fue capaz de decir, no entiendo nada, pero hágase en mí según tu palabra. Pero también dice que el que no escuche la palabra y no crea en la palabra, quedará mudo como Zacarías, un hombre muy de Dios. Pero ¿no es eso lo que estamos viendo en medio del mundo? ¿Es que no hay cristianos en el mundo? ¿Es que no hay sacerdotes en el mundo? ¿Es que no hay obispos en el mundo? Sí los hay. ¿Y por qué se callan? ¿Por qué están mudos? ¿Por qué no son capaces de decirle al pueblo sus pecados? ¿Y por qué no son capaces de levantar la voz como los profetas del Antiguo Testamento, como los santos en el Nuevo Testamento, para decirle al pueblo la verdad, para denunciar las cosas malas que hay en el mundo? Porque han quedado mudos, porque no han creído en la palabra. ¿Por qué ustedes no son capaces de educar a sus hijos por los caminos del Señor? ¿Por qué no son capaces de predicarle a sus hijos la palabra de Dios? ¿Por qué no son capaces de orientar con la palabra de Dios a su familia, a sus amigos, a su esposa, a su esposo? ¿Por qué no es capaz de animarle con la palabra de Dios? Porque ha quedado mudo, porque has quedado muda. ¿Por qué ha quedado mudo? Porque no crees en la palabra de Dios y estás mudo, muy de Dios, pero no eres capaz de decirle a las personas que se equivocan, a las personas que están por mal camino, no eres capaz de abrir la boca y decirle, eso no se hace. Te callas, te da miedo. ¿Por qué no eres capaz ni siquiera, por ejemplo, a lo mejor cuando viene la novena, siquiera de rezar el rosario? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué no eres capaz de hablar en público cuando se trata de las cosas de Dios? Porque quedas mudo por no creer en la palabra. Hay un problema. La Biblia dice, hay un problema. El que no cree en la palabra se queda mudo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces hay gente que se molesta cuando yo predico? Incluso hay gente que no viene a misa porque no le gusta que le predique. Pero yo no me puedo quedar mudo. ¿No se da cuenta que le digo a los políticos, le digo a los protestantes, le digo a los curas, a los obispos, a los laicos, a todos les digo las cosas con claridad? Unos se molestan, otros me mientan la madre, otros no vienen a misa, otros no les gusta escucharme, otros me escuchan y me maldicen. Pero a mí, ¿qué me importa? No quiero quedar mudo. Tengo que decir la verdad. Alguien la tiene que decir. Y ustedes se dan cuenta, miren Venezuela. ¿Es que no hay cristianos en Venezuela? ¿Y por qué nadie dice nada cuando ahorita, por ejemplo, nos quieren imponer la ley del aborto? ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Y por qué ahorita nos quieren imponer también en Venezuela, y ya lo están haciendo en el mundo entero, la de igualdad de género que llaman, de matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer, y nos lo quieren imponer, y nadie dice nada? Todo el mundo callado. Ustedes no se dieron cuenta que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan aquel momento en que nos metieron en la moneda venezolana las potencias satánicas, María Leonza, Negro Felipe, Huacaipuro, y nadie dijo nada. Y que era para que la moneda tuviese
gran valor. Le quitaron tantos ceros, después le quitaron tantos ceros y otra vez le van a quitar otros cuantos ceros porque va de para abajo. Nos metieron las potencias satánicas en la moneda y nadie dijo nada porque les da miedo hablar, porque no creen en la palabra y quedan mudos. ¿Y es que no hay cristianos? Sí los hay, pero no hay quien crea en la palabra. Al punto que muchos católicos no vienen a misa porque el cura les predica la palabra de Dios y no se callan. Y prefieren no ir a misa y prefieren odiar al cura antes que escuchar y creer en la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿En qué mundo estamos? ¿Quedarán mudos? Pero no, nosotros no podemos quedar mudos. Tenemos que oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y es duro, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, y ustedes verán que Juan precisamente nació de ahí, nació de un hombre de Dios, pero que no escuchaba la palabra. Y Juan sí quiso creer en la palabra. ¿Y qué pasó? Primero lo metieron preso. Y no conforme con eso, por predicar la palabra y por creer la palabra y predicarle la palabra a los políticos de turno de aquel tiempo, que era el rey Herodes, y decirle sus errores, como tenían el poder y tenían las armas, le quitaron la cabeza. Vean ustedes, por ejemplo, en Nicaragua. ¿No han visto en Nicaragua cómo los sacerdotes que creen en la palabra y este obispo que cree en la palabra fue capaz de levantar la voz y decirle al gobierno de turno: esto no es así, esto no le agrada a Dios? ¿Y qué han hecho? Tiene hostigación contra, promueve el odio, hay que meterlo en la cárcel. Y lo meten en la cárcel. Y no se extrañen si un día le quitan la cabeza, como Juan. Porque es que el mundo no quiere oír la palabra, pero es que también da miedo hablar porque le pueden quitar la cabeza. Sin embargo, la Biblia dice: los que se callan y no creen en la palabra quedarán mudos. Pero los que, como la Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ah, caramba, entonces será dichosa. Dichosa tú, porque has creído. Y esos son los santos. A eso estamos llamados nosotros. Ya basta de estar tapados la boca, de callar, de enmudecer. Miren, no puedo callarme. Tengo que mostrar la palabra de Dios al mundo. Hoy está de moda el matar a los niños en el vientre. Y yo no entiendo cómo haya cristianos que apoyen el aborto. Eso no se entiende. Cuando la Biblia presenta en varios textos que ya un niño desde el vientre de la madre ha sido elegido por Dios. Mire, por ejemplo, San Lucas capítulo 1, versículo 15. Habla el Evangelio de hoy de que San Juan el Bautista, ¿desde cuándo fue consagrado por Dios? ¿Desde cuándo era importante para Dios? ¿Desde cuándo tenía valor como persona y tenía el Espíritu de Dios? ¿Desde cuándo? Vamos a escucharlo. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Bueno, será grande, cuando esté grande. Pero ahora veamos cuando estaba niño en el vientre de la madre. Y se llenará del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Escucharon otra vez? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vean cómo una mujer que mate a su hijo en el vientre está asesinando a un hijo de Dios, a un ser que Dios quiso crear y formó, y ya tiene el espíritu que Dios le dio. Es una persona, es valiosa, desde el vientre de su madre. Pero aquellos que no creen en la palabra quedan mudos.
ante los doctores que dicen, si no ha nacido, si está en el vientre de la madre, se puede matar, se puede asesinar. ¿Y dónde están los cristianos que levanten la voz? Por no creer en la palabra, quedarán mudos. Y dice Jesús, y si estos callan porque están mudos, las piedras gritarán. Y están gritando las piedras, los ateos. Hacen leyes, imponen leyes, normas en el mundo contra Dios. Pero los discípulos de Jesús callan. Y si estos callan, gritarán las piedras. Y las piedras están gritando, imponiéndose, porque estamos callados, porque no leemos la palabra, porque no creemos en la palabra. Pero la palabra de Dios dice que desde el vientre de la madre ya era consagrado a Dios y tenía el Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Por eso una madre que aborte en el llano donde yo vivo la llaman la gritona. Sí, la gritona. Se convierte en eso, en una asesina. Mata a un inocente, a un indefenso, peor todavía, a un hijo, a una obra maestra de Dios. ¿Y qué será de los doctores que asesinan a esos niños? Son asesinos con derecho, con permiso, asesinos que las leyes de los hombres les invita y les autoriza a violar el mandato de Dios que está por encima de cualquier ley, que dice: no matarás. Pero eso es normal. Incluso hay cristianos en el mundo, y esos cristianos entre comillas, que dicen sí al aborto. En Estados Unidos es de moda. Hay cristianos que están a favor del aborto. ¿Cuáles cristianos? Esos que están metidos en la política, que piensan que el cristianismo es decir, yo soy cristiano y de puro bla, 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 bla. Y porque están en la política y están en el poder, donde hacen las leyes, se autonombran cristianos y dicen soy cristiano y se llenan con el título de cristianos, pero no practican el cristianismo. Ustedes, tarea para la casa, pueden buscar también en Jueces, capítulo 13, versículos 2 en adelante. No lo busque ahorita, eso es la segunda lectura. Usted lo puede buscar en su casa. Jueces, capítulo 13, versículo 2 en adelante. ¿Se acuerda cuando la mamá de Sansón quedó embarazada siendo estéril? Y dice, será consagrado al Señor desde el vientre de la madre. ¿Se acuerda Jeremías capítulo 1, versículo 5? Este profeta sí lo vamos a leer. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Y qué dice Jeremías 1, 5? Ustedes lo van a oír. ¿Qué dice? Lo mismo que dice San Lucas de Juan el Bautista, que fue consagrado desde el vientre de la madre. Lo mismo que dice Jueces 13, 2 en adelante, donde habla de la madre de Sansón cuando el ángel se le aparece y le dice, y este niño será consagrado desde el vientre de la madre. ¿Quién era Sansón? Un hombre que liberó al pueblo de los filisteos. ¿Quién era Jeremías? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que te formase en el vientre de la madre, ya yo te conocía, dice el Señor. Antes de que nacieras, antes de estuvieras en el vientre de la madre. Ya a San Juan Bautista, desde el vientre de la madre. A Sansón, desde el vientre de la madre. A San Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 15. A San Pablo, desde el vientre de la madre. Entonces, mujeres, ¿por qué no creer en la palabra de Dios? Entonces, cristianos del mundo entero que están haciendo leyes y que están al lado de los que hacen leyes, pero que se callan y no abren la boca. Pregunto, ¿por qué están mudos? Porque como Zacarías,
muy de Dios, no quieren oír, no quieren obedecer y no creen en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre me apartó Dios. ¿Y qué tal que la mamá de San Pablo hubiese abortado? ¿Qué tal que la mamá de Juan el Bautista hubiese abortado? ¿Qué tal que la mamá de Jeremías hubiese abortado? ¿Qué tal que la mamá de Sansón hubiese abortado? ¿Y por qué la Biblia presenta que desde el vientre de la madre Dios los eligió? Y usted puede decir, pero es que Dios eligió a unos desde el vientre de la madre. Eso fue a Sansón, eso fue a Jeremías, eso fue a San Juan Bautista, eso fue a San Pablo. Pero ese hijo de esa pobre mujer que fue violada, ¿qué lo va a elegir Dios desde el vientre de la madre? Pero ese hijo de esa mujer que aparenta ser medio loca, o esa mujer que no tiene plata para llevar al niño adelante, es pobre, ¿qué lo va a elegir Dios ahí? Mire lo que dice Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice que no solamente a San Pablo, no solamente a San Juan Bautista, no solamente a Jeremías, no solamente al otro, a Sansón, sino a ustedes, a mí y a los niños que todavía no han nacido y en este momento están en el vientre de la madre. Oye, ¿a qué hemos llegado en el mundo? Hemos llegado que hay madres que se prestan para que el día del diablo asesinen a su hijo en el vientre de la madre. ¿A dónde llegamos? Cuando Dios dice otra cosa, pero el mundo no quiere oír la palabra del Señor. Hoy no podemos dejar de oírla, tenemos que escucharla y tenemos que practicarla. Porque Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante nos viene a presentar cómo Dios te ha elegido, me ha elegido y ha elegido a todos los niños que están en el vientre de su madre, incluso desde antes de estar en el vientre de la madre. Eso está en el Nuevo Testamento, por aquí ya al final. En el vientre de la madre, antes del vientre de la madre, incluso ya Dios lo ha elegido. Desde antes de la creación del mundo. San Pablo va más allá, en Efesios. Desde antes de la creación del mundo, ya Dios te ha elegido. Ya Dios nos ha elegido. Oye, la mano, Juan. Porque Dios piensa en ti, piensa en mí, pero no solamente en nosotros. Los que hacen las leyes se olvidan que ese Dios que pensó en ese niño que está en el vientre de la madre, también pensó en ellos. ¿Qué tal que la madre de los que están haciendo las leyes hoy día para permitir el aborto los hubiese asesinado en el vientre de la madre? Pues hasta mejor hubiese sido, ¿no? No estuvieran hoy aprobando la ley de aborto. Porque esos que hoy aprueban la ley del aborto rodaron con suerte que cuando ellos estaban en la barriga de la madre no había la ley del aborto. Si no, se hubiesen muerto también. ¿Pero por qué? Porque no escucharon la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 1:3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La explosión de alegría y gozo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor. ¿Por qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, no dice a uno solo, a Juan Bautista, a San Pablo solamente, no. Nos bendijo a todos. ¿De qué manera? ¿Desde cuándo? Atención, por favor. A todos, nos bendijo a todos. ¿Desde dónde nos bendijo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Ah, bárbaro! ¿Desde cuándo Dios nos bendijo? ¿Desde cuándo Dios nos eligió?
a ti, a mí, a los que hoy están aprobando las leyes del aborto y a los niños que no han nacido. ¿Desde cuándo? Desde la primera semana que está en el vientre, desde la segunda semana que está en el vientre, después de los 8 semanas de estar en el vientre, o después de los 8 meses de estar en el vientre. ¿Desde cuándo lo eligió? ¿Otra vez? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Ah, bárbaro! No solamente desde el primer día que la madre quedó embarazada, no desde el primer día de la gestación, desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Cuando está en el vientre, para que fuera simplemente un bicho raro ahí, un ser sin vida, un ser no importante, para que fuera como un tumor o como cualquier cosa. ¿Para qué? Pongan cuidado, desde el vientre de la madre ya Dios ha pensado en la persona como alguien importante. Escuche. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya desde antes de la creación del mundo nos eligió a cada uno de nosotros para que fuéramos santos. Entonces, ¿a quién está matando la madre en el vientre? A un hijo santo. A un santo de Dios. Sigue. No solamente a un santo de Dios, escuche. En el amor, habiéndonos predestinado desde, no importa que tenga 8 meses de embarazo, no importa que tenga 3 semanas, 1 semana, un día de engendrado, no importa, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces se está matando a un hijo de Dios, a un ser importantísimo. Por eso la madre se convierte en llorona, gritona, la llorona. ¿Y qué dice las leyendas del llano? ¿Qué es la llorona? Aquella mujer que asesina vilmente a su hijo en el vientre. Porque está matando a un ser que Dios desde antes de la creación del mundo ya había pensado en él y lo formó en el vientre. Hizo uno de los milagros más grandes. De la nada, pácata. Lo llama a la existencia y dice, confío en esta persona, lo pongo en el vientre de esta persona. Y la madre asesina dice, no lo quiero, lo mato. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? ¿Puede llamarse cristiana? ¿Realmente una madre asesina no se puede llamar cristiana? Pregunto, madres, pregunto, ¿sería capaz de matar a su hijo que tiene 15 años? ¿Sería capaz de agarrar un cuchillo y descuartizarlo? ¿Sería capaz de autorizar a un doctor para que agarre a su hijo que tiene 15 años y lo descuartice delante suyo sin que usted haga nada? Pregunto. No, padre, pero tiene 15 años. Ok, perfecto. ¿Sería capaz de agarrar a su hijo que tiene 5 años, pues no 15, 5, y descuartizarlo? ¿Sería capaz de autorizar a un doctor para que agarre a su hijo con 5 años y lo descuartice? No, padre, 5 años no. Está bien. 5 días de nacido. ¿Sería capaz de agarrar al niño 5 días de nacido y descuartizarlo? ¿O darle permiso al doctor para que descuartice delante suyo a su hijo de 5 días de nacido? Pues ese mismo hijo de 15, o de 5, o de 5 días, es tan hijo cuando tiene 5 días de engendrado, o 5 meses de engendrado, es tan hijo como el de 15, que si usted no lo mata, llegará a tener 15 o llegará a tener 5 años. Pero usted no lo está matando de 15, no lo está matando de 5, no lo está matando de 5 días, lo está matando de 5 meses,
lo está matando desde 5 semanas, lo está matando desde 5 días de nacido. De toda manera es su hijo y lo está asesinando. Eres asesina. Y ese doctor es un asesino. ¿Los hombres le dan permiso? Oh, sí, los hombres le dan permiso. ¿Dios le da permiso? No. ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. ¿Se va a encontrar con Dios? Sí. ¿Le va a entregar cuentas a Dios? Sí. Pero el mundo de hoy está mudo. Parece que no ven. Parece que nadie habla. Todo el mundo se calla. Pues no me puedo callar. Hoy la palabra de Dios nos dice que Juan era importante desde el vientre de la madre. Para decirnos que todos nosotros somos importantes desde el vientre de la madre. Ahora vean ustedes, ¿y cómo fue que Juan el Bautista vino al mundo si la mujer era estéril, si el hombre era estéril? San Lucas capítulo 1, a ver si es del versículo 9. Viene a decir cómo fue el cuento, cómo fue que pasó. Eran estériles. ¿Y cómo pasó? ¿Qué dice el 9? Conforme a la costumbre. Escuche. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Escuche. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando, orando. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote? Orando. ¿Y dónde entró a orar? En el santuario, en el lugar santísimo. Llegó y se puso a orar. Y el versículo 13, ¿qué le dice el ángel? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo en el santuario? Orando, en el Santísimo. ¿Y qué le dijo el ángel? No temas. Tu oración fue escuchada. Uy, qué bonito, ¿no? ¿Qué fue lo que fue escuchado? Que él no podía engendrar. La mujer era estéril. Ya eran de avanzada edad. Era imposible tener hijos. Pero él en oración le pidió a Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración porque él estaba orando en el santuario, en el lugar santísimo. Ah, bárbaro. ¿Tenemos nosotros el lugar santísimo aquí en la capilla o no tenemos el lugar santísimo? Aquí tenemos el santísimo. ¿A dónde llegó a orar Zacarías? En el santísimo. ¿Y qué le dijo el ángel? Tu oración ha sido oída. No tengan miedo. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo tenemos algo imposible? Para nosotros es imposible. ¿No hay solución? ¿No hay alternativa? Sí la hay. Venirse como Zacarías al Santísimo. A mí me da dolor, la iglesia queda abierta todo el día. Y a veces salgo a cualquier hora y el Santísimo solo. Yo digo, la gente aquí no necesita nada. La gente aquí no necesita nada. Nadie viene a pedirle al Señor. Nadie viene a pedirle al Señor. Qué triste, ¿verdad? Y eso que decimos que es nuestro Dios, que lo amamos. ¿Y por qué el Santísimo todo el tiempo solo? Pero dice la Biblia, Zacarías venía al lugar santísimo. Y todo el pueblo, oye, y el pueblo, a ver, ¿cómo es? Dice el 9, ¿cómo es? Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso en el santuario del Señor. De suerte le tocó. No podían entrar todo el tiempo. Ustedes y yo sí podemos entrar cuando queramos. Aquello era cuando le tocaba, cuando de suerte lo dejaban entrar. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Se quedaba afuera orando. Uy, miren la dicha que tenemos. Ya ahora con Cristo el pueblo puede entrar al lugar santísimo.
Ya no por casualidad, como el sacerdote por casualidad le tocó. Y el pueblo no podía, el pueblo tenía que quedar afuera. Ahora viene con Cristo, tenemos la oportunidad de que el pueblo pueda entrar como Zacarías, no por casualidad, el día que quiera, cuando le venga en gana, al lugar santísimo. Y Dios promete en el versículo 13 que así como Zacarías, tocará con ustedes y conmigo. Escuche. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Listo, listo. El ángel le dice lo mismo que Jesús enseñó. Dios está dispuesto a escucharnos. No temas. Hay un Dios que te escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿O acaso no va a ver el que hizo el ojo? Es que no estamos convencidos. Es que no conocemos en la palabra de Dios. Es que no creemos en la palabra de Dios. Porque hay gente del pueblo que nunca viene al Santísimo. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no cree? Y podríamos hoy preguntarnos, cristianos que me están escuchando, ¿ustedes creen en el poder de la oración y son capaces de hacer lo mismo que Zacarías, ir a orar en el Santísimo? Los que nos siguen a través de las redes sociales, ¿estamos en vivo? ¿Cuántos hay despiertos hoy? 400. Les felicito porque a esta hora que estén despiertos para seguir al Padre Toro es difícil, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea el Señor. Y pregunto a ellos y le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo le dedican a la oración en el lugar santísimo? En el sagrario, donde está el Santísimo. Y cuando se acerca a esa oración, se acerca con confianza, no temas, no temas. O como dice allá Santiago, capítulo 1, versículo el 6, ¿cómo tengo que acercarme a Dios en la oración? ¿De qué manera? ¿Cómo me acerco? Sí, el primer paso es acercarme al lugar santísimo, al lugar sagrado. Ahí está el Señor. Tengo la oportunidad de hacerlo. No como en el Antiguo Testamento que tenía que quedarme afuera, que solo el sacerdote de vez en cuando tenía suerte, y lo dejaban entrar, o cuando le tocaba en suerte. Cada sacerdote tenía su tiempo para entrar. ¿Y lo demás? ¿Cuándo? Juana, échale la mano, porque si no salimos mañana aquí. Échale la mano, porque ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que acercarnos al lugar santísimo. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Vean. Santiago capítulo 1, versículo 6. ¿De qué manera? Pero pida con fe. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Con fe. No dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Escucharon? Tenemos que acercarnos sin dudar. ¿Acaso no me va a ver el que hizo el ojo? ¿No va a oír el que hizo el oído? ¿Acaso no es el Todopoderoso? ¿Leyó el 7 también? No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted se acerca al Santísimo y se acerca dudando, ¿será verdad que está ahí? Porque los evangélicos dicen que ahí no está. ¿Será verdad que Jesús es Dios? Porque los testigos de Jehová dicen que no es Dios. ¿Será verdad que Dios existe? Porque los ateos dicen que Dios no existe. Papá, que nada piense es encontrar algo. Si usted se acerca, debe acercarse con fe. Y debe, como Zacarías, orar en el lugar santísimo. Y dice la Biblia, Dios le va a decir también a usted, no temas, tu oración ha sido escuchada. Dios está dispuesto a darnos, a escucharnos, pero nosotros no estamos dispuestos a acercarnos a Él. Se dice, ¿no? Un chiste, para que no se queden dormidos. Un chiste. Había un hombre que admiraba mucho a una mujer, era una modelo de esas, que son, ¿cómo es? 90, esa.
Esos modelos. Muy hermosa, la mujer muy codiciada y muy famosa. Y ese hombre, cada uno tiene su deseo, ¿no? ¿Cómo es? Mi intención, mi proyecto, mi ideal, no sé, mi sueño, vamos a decir, mi sueño, el sueño de ese hombre era ver un día cara a cara cerca a esa mujer. Y llegar a darle un beso sería, ya sería demasiado, eso ya no. Pero bueno, al menos verla. Y un día ese hombre está por un lugar donde hay muchísima gente al lado de esa mujer y él ve que la encuentra precisamente a la mujer que él había visto por televisión, por internet, por los medios de comunicación, esa gran modelo, y se la encuentra como una gran oportunidad. Frente a frente, cara a cara, hay mucha gente, pero él va pasando y qué cosa, ¿no? Que cuando él mira a la mujer, se queda deleitándose de la belleza, impactado que no sabe qué hacer, la mujer lo mira a él y chocan la mirada. ¡Ah, bárbaro! El hombre se pone a temblar de emoción y de todo, y la mujer lo mira y le dice, Mateo 7:7. El hombre se queda pensando y dice, ¿y qué dirá Mateo 7:7? A lo mejor dirá, no consentir pensamientos ni deseos impuros. La mujer como que se dio cuenta que me emociona. ¿O qué dirá Mateo 7:7? Y él pasa y va pasando por el lado y pasa y no mira para otro lado, sino la sigue mirando. Y cuando la mujer tantea que él ya va atrás, voltea y le dice, Mateo 7:7. ¡Ah, bárbaro! Y el hombre se queda, y se va. Se va triste y acongojado. Y no supo lo que decía Mateo 7:7. Y si ustedes no saben qué dice Mateo 7:7, sentirán lo que sintió ese hombre. No sabrán qué dice ahí. Pero eso fue lo que le dijo la mujer. Y así como se quedó el hombre sin saber, ustedes también se quedan hoy sin saber qué dice Mateo 7:7. Y el pobre hombre, ¿sabe qué pasó? El pobre hombre llegó a la casa y adivinen qué fue lo que hizo cuando llegó a la casa. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó a la casa? Lo que ustedes van a hacer cuando lleguen a la casa. Abrir la Biblia y leer lo que dice Mateo 7:7. Y adivinen cuál fue la sorpresa. Que cuando llega a la casa y abre la Biblia y rapidito afanado Mateo 7:7, se encuentra que decía, pidan y se les dará. ¡Ah, bárbaro! Y para regresarme, ¿y dónde estará ya esa pobre mujer? ¿Dónde estará? Perdí la oportunidad de mi vida. Pues sepan que Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontraréis. ¿Y sabe quién lo dice? No la Miss Universo. Lo dice el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que lo puede todo, el que tiene dueño y Señor del universo, el que te puede dar lo que necesitas. Y te dice, pida y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontraréis. Y entonces Zacarías va al Santísimo, al lugar santísimo, y allá se encuentra con ese. Y le pide. Y él le dice, no temas, tu oración ha sido escuchada. Pida y se le dará. Pedía un hijo, pero ya era anciano. La mujer estéril. A mí qué me importa, yo lo puedo todo, dice el Señor. Y quedó Isabel embarazada. Pero si no creemos en la palabra, si no conocemos la palabra, nos perdemos la oportunidad de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo puede todo y te dice, Mateo 7:7. Pero como no conocemos las Escrituras, perdemos la gracia, perdemos las oportunidades como ese hombre, la oportunidad de su vida por desconocer las Escrituras. Si no leemos la Biblia, nos va a pasar algo peor que la de ese hombre.
vamos a perder la oportunidad bien grande de nuestra vida. Hay un Dios que nos quiere dar todos los regalos de la vida y que nos pone la oferta. ¡Qué oferta más linda! Escúchenla, Mateo 7:7, para que no lleguen a la casa ustedes a leerlo, para que ustedes lo sepan. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Oferta, oferta. ¿Quién da más? ¿Habrá alguien que dé mejor que Dios? ¿Una oferta mejor que esa? Sigue. Porque todo aquel que pide... Todo. Usted, yo, todo aquel que pide. Pero pidan con fe. ¿Se acuerda lo que dice Santiago? Sin dudar, con confianza plena. Porque todo, promesa otra vez. Porque todo aquel que pide... Y no puede mentir porque es Dios. Promesa. Pero porque todo aquel que pide... recibe. Como Zacarías. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ah, bárbaro. No es una oferta. Es la mejor oferta que tenemos. ¿Sabe por qué la perdemos? 1, porque no creemos. 2, por pereza. ¿Quién le va a dedicar tiempo a la oración? Eso es muy aburrido. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Más importante que hacer. La oración más larga que hacen los cristianos, los creyentes, ¿cuál es? Cuando se levantan, la oración más larga, la cruz. Y ellos no la hacen bien. Como si le estuviera dando el mal de Parkinson, ¿no? Así. Y si dicen el Padre Nuestro y la Ave María, es como la viejita allá del pueblo que rezaba el día de los muertos. Se iba a rezar al cementerio y como le pagaban muchos rosarios, la viejita para salir rápido se iba a orar y resulta que fue una señora que sí rezaba bien y se fue y no era capaz de contestarle porque la señora rezaba tan rápido que decía, salga María entre esos, salga María entre esos, salga María entre esos, salga María entre esos. Eso era rapidito, que lo único que se entendía era eso. ¿Cómo rezas? ¿Cómo oras? ¿Cuánto tiempo? En la presencia del Señor, como el sacerdote Zacarías, a solas en el Santísimo. ¿Lo haces? ¿Cuánto tiempo? Y escuche lo que dice el Señor. Sigue. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Será Dios capaz de negarle lo que usted le pida? ¿Habrá alguno de ustedes que su hijo le pide un pan, le dé una piedra? Mire la comparación que usa Dios. Dios nos quiere inyectar a nosotros la capacidad de creer, de confiar firmemente, de poder movernos a pedir. Pidan, Mateo 7:7, y se le dará. Quería un beso. Y la mujer le decía, Mateo 7:7, ¿qué le está diciendo? Pídeme un beso y se lo doy. Pero no lo sabía. Qué problema, ¿no? Hoy dice el Señor, entre ustedes, ¿hay alguno que su hijo le pida un pan y le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Serán capaces ustedes de hacer eso? Si ustedes no son capaces, ¿será capaz Dios de hacerlo? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿A quiénes? A los que le pidan. ¿A quiénes? A los que le pidan. Se lo traduzco en castellano. Aquellos que pierdan tiempo estando en el Santísimo, en oración, pidiéndole como Zacarías. A eso se les considera. Y a los otros, que se vayan para la casa sin nada. Porque no tenemos tiempo para Él. El mundo nos roba el tiempo. El tiempo se nos va en tonterías. Díganme los jóvenes de hoy, ¿en qué se les va el tiempo? En juegos de Nintendo,
¿En qué se le va el tiempo? En chateando con los amigos. ¿En qué se le va el tiempo? En el internet. ¿En qué se le va el tiempo? Perdedera de tiempo. Haciendo cosas tontas. Dígale a un joven que vaya a hacer oración, no tengo tiempo. ¿Y dónde está ocupado el tiempo? En boberías, porque no lo aprovechan. Y los que no son jóvenes también. Pero dice el Señor, y ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre, Él es bueno, dará todo lo que le pidan a quien se lo pida? ¿No es una oferta? Los reto, hagan la prueba. Hagan la prueba a ver si es verdad o mentira. Yo he hecho la prueba y he comprobado, valga la redundancia, que es cierto. El Señor me ha acompañado, me ha ayudado, me ha protegido, me ha liberado, me ha dado regalos, gracias y gracias tras gracias. Pero ahí, perdiendo tiempo, porque eso de perder tiempo en la oración no es perder tiempo. Es el mejor tiempo. ¿Y cuál es el tiempo perdido? El tiempo perdido es aquel que yo no le dedique a Dios. El tiempo perdido es aquel que yo no le dedique a Dios. Ese es tiempo perdido. Porque el día en que yo me muera, voy a llegar delante de Dios y Él es el dueño del tiempo. ¿Y por qué no fuiste capaz de dedicarme un ratico? A los apóstoles les reclamó, ¿por qué no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Ni siquiera, o sea, por poquitico una hora. Y no, una hora, Padre, eso es demasiadísimo. Demasiadísimo. ¿Cuántas horas nos regala Dios al día? 24 horas. ¿Es mucho pedirle una hora? Dios le regala las 24, ahora le pide una. De esas 24 que le regala, ¿y por qué no se le regala? ¿Quién le regaló las 24? Dios. ¿Por qué no le regala una a Él? Porque estamos muy ocupados. Y cuando muramos, ¿qué queremos? Estar con Dios eternamente. Pero en la tierra quisimos estar con Él, tuvimos tiempo para Él. ¿Quiénes estarán en el cielo? Los que tuvieron tiempo para Dios. Entonces reinarán con Él eternamente. Los que no tuvieron tiempo para Él, dice Jesús, el que no me reconozca delante de los hombres, yo no lo reconoceré delante de mi Padre. El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. ¿Para qué llamó a los apóstoles? ¿Se acuerdan Marcos 3:13? Lo llamó para que estuvieran con Él. ¿Qué es el cielo? Estar con Dios. Hay una canción que dice, he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios mi Salvador. Dios está en el centro de mi alma, alabanza de su gloria seré. He encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios mi Salvador. ¿Será que has encontrado ya el cielo en la tierra? ¿Te has encontrado con Dios personalmente a través de la oración? Nos cuesta mucho. La gente no quiere concentrarse. A mí, por ejemplo, en la misa, ¿ustedes no se dan cuenta que en la comunión nos metemos canto? Para que los músicos no se distraigan. Y para que el pueblo no se distraiga, para que el pueblo se concentre en oración con Dios mentalmente, ojos cerrados para que nadie les estorbe, para que el diablo no los perturbe, mentalmente con Dios, tú conmigo y yo contigo. Él me mira, yo me dejo invadir por su mirada, yo estoy vacío y Él me llena. Lléname, Señor, lléname. Pero no, ¿qué hacen ustedes cuando comulgan? Se sientan a ver si vino Petronila, a ver si vino Pánfilo. O sea, se sientan a ver qué niño anda por ahí jugando y comienzan las madres a jugar con los niños. Pendiente. ¿Se sientan a qué? A perder tiempo. Y este cura, y mucha gente comulgando y yo tengo que hacer otras cosas más. Yo tengo que salir temprano hoy para la casa, yo tengo un compromiso. Tonto, no pierdas el tiempo. Ese tiempo se lo regala Dios para que tengas un encuentro personal. Por eso es el silencio en la Eucaristía.
Por eso cuando usted está comulgando, la gente está comulgando, usted tiene un silencio absoluto. Y la iglesia dice, debe haber silencio absoluto para que cada uno tenga el encuentro personal con Dios y pueda cantar, he encontrado el cielo en la tierra. Porque el cielo es Dios mi Salvador. Lo he encontrado. ¿Por qué no lo disfruto? ¿Qué vas a esperar? ¿Morir para disfrutar el estar con Dios? ¿Por qué no lo disfrutas desde ahorita? Eso es lo que deberíamos hacer en cada Eucaristía. Pero eso es lo que deberíamos hacer cada vez que venimos al Santísimo. Ahí está Dios. Disfrutémoslo. Otros no lo tienen. A ver si los evangélicos tienen esa oportunidad. ¿No lo tienen? A ver si otras religiones tienen oportunidad. ¿No lo tienen? Solo los católicos tenemos al Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué otro pueblo, qué otra religión tiene un Dios tan cercano como el nuestro? Nadie. Nosotros lo tenemos. Podemos incluso recibirlo para decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué nos falta? ¿Que Dios venga a nosotros? No, ya vino, es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué nos falta? Creer. Vivir lo que decimos creer, porque decimos creerlo. Yo creo que Cristo está en la hostia, lo decimos, pero lo creemos, pero nos doblegamos ante Él, pero lo reconocemos en la fracción del pan, pero lo reconocemos a la luz de la fe. Pero estamos seguros que Él no miente y cuando digo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, porque mi sangre es verdadera bebida. ¿Lo creo? ¿Estoy convencido? Ese es el problema. El problema no es que no esté en la Biblia, el problema es que no me quiero convencer de mi fe. De lo que yo digo creer no quiero convencerme, siempre estoy a medias. Y ando como Juan, ¿se acuerda que decía Juan? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No tenemos que esperar a nadie, ya el Mesías vino, el Salvador vino, está con nosotros, no tenemos que esperar a nadie, ya nos dijo todo lo que usted necesita para creer y para ser salvo, ya está, Él lo trajo todo, no tenemos que esperar a otro. ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Qué estamos esperando? Papá Dios, te damos gracias porque nos ha dado todo lo necesario para creer y todo lo necesario para ser salvo. Bendito sea por la oferta que nos brinda, que a través de la oración estás dispuesto a darnos lo que pidamos. Gracias por el ejemplo que colocas. No hay ningún padre que sea capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide un pez o una piedra cuando le pide un pan. Bendito sea, Señor, por tu infinito amor. Gracias porque hoy nos ofreces la oportunidad de acudir a ti y de darnos lo que necesitamos. Ayúdanos a ejercitar nuestra fe, que no perdamos el tiempo en esta vida, que podamos practicar lo que decimos creer y convencernos plenamente para vivir de fe. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.